El viento sopló con un rugido seco, y un árbol cayó con un sonido que desgarró el aire. El suelo tembló bajo los pies de Ezequiel Rivas, y el humo cubrió el horizonte. En la distancia, los campos que habían alimentado generaciones ardían como promesas rotas. La madera crujía, y el cielo se tiñó de rojo. La tierra grita, murmuró Ezequiel Rivas, su voz apenas un suspiro. Salomón Vega lo miró desde la colina, con el rostro cubierto de ceniza. El juramento aún vive. Aunque todo se queme, dijo con calma rota. Ezequiel Rivas apretó los puños, sintiendo la ceniza mezclarse con su sudor. El fuego avanzaba sin compasión, y los animales huían. El aire olía a pérdida. En ese instante, comprendió que la destrucción no venía del cielo, sino de manos humanas. Su mirada se alzó al horizonte, donde una figura oscura observaba. El eco de las llamas se volvió su único testigo, y un pensamiento ardió en su mente. Aún no ha terminado. El amanecer llegó sin pájaros, solo con el olor a humo. Ezequiel Rivas caminó entre los restos del bosque, con la mirada perdida. Las raíces quemadas parecían manos pidiendo ayuda. Prometí proteger esta tierra, dijo. Salomón Vega respondió, y lo harás, aunque nadie más crea. Las sombras se estiraban sobre el suelo ennegrecido. En la distancia se oía el rumor de máquinas. El metal reemplazaba el canto del río. El aire vibraba con un miedo antiguo. Ezequiel Rivas pensó que la tierra no estaba muerta, solo herida. Pero, ¿hasta cuándo podría resistir sin su gente? El silencio fue roto por el sonido lejano de motores. Ezequiel Rivas se detuvo. «Ellos vuelven», dijo con amargura. Salomón Vega observó el polvo en el horizonte. «No vienen a ayudar, vienen a terminar lo que empezaron». Un miedo seco recorrió la espalda de Ezequiel Rivas. Recordó las promesas vacías de Manuel Roca, el hombre que había jurado restaurar los campos. Ahora solo quedaban ruinas. El sol ardía sin piedad, y cada paso levantaba ceniza. A lo lejos, una máquina cortó el aire, y por un instante el viento pareció susurrar. No olvides el juramento. El polvo los envolvió cuando las máquinas se acercaron. Manuel Roca descendió de su vehículo, con una sonrisa seca. Todo tiene su precio, dijo. Ezequiel Rivas dio un paso al frente. No puedes comprar lo que no entiendes. Los obreros miraban sin hablar. El suelo vibraba bajo las ruedas de acero. Salomón Vega bajó la mirada, con un suspiro resignado. El silencio pesaba más que el humo. La tierra no olvida, murmuró Ezequiel Rivas. Manuel Roca solo sonrió. En el aire la tensión era tan densa como el olor a gasolina. Algo oscuro estaba por comenzar. El cielo cambió de color cuando las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la ceniza. Ezequiel Rivas miró hacia arriba, dejando que el agua fría tocara su rostro. Era como si la tierra llorara consigo. Salomón Vega colocó una mano en su hombro. A veces la lluvia llega demasiado tarde. Ezequiel Rivas respondió, «Oh, tal vez justo cuando debe». En la distancia Manuel Roca observaba desde su coche, con una mirada helada. Las gotas golpeaban el metal y el suelo, creando un ritmo triste. La tormenta comenzaba, y con ella algo se movía bajo la tierra. El trueno retumbó antes de que Ezequiel Rivas viera las luces entre los árboles. Las máquinas volvían, más grandes, más ruidosas. La lluvia caía como piedras sobre la tierra quemada. «Nos han seguido hasta aquí», dijo Salomón Vega, su voz firme pero herida. Ezequiel Rivas apretó el machete oxidado que cargaba como símbolo, no como arma. El barro se mezclaba con la ceniza
y los pasos se hundían en la oscuridad. No se detendrán hasta arrancarlo todo, respondió. A lo lejos, el rugido del motor se convirtió en un coro metálico. Entonces, corremos o luchamos, dijo Salomón Vega. El relámpago iluminó sus rostros por un instante. Ezequiel Rivas miró hacia el horizonte, comprendiendo que la huida no salvaría nada. La tierra ardía bajo la lluvia, como si aún respirara furia. La tormenta amainó, dejando un silencio pesado. Ezequiel Rivas y Salomón Vega descansaron junto a una vieja cabaña derrumbada. Pensé que el bosque nos protegería, dijo Ezequiel Rivas, su voz quebrada. Salomón Vega respondió con calma. El bosque escucha, pero no siempre actúa. El fuego improvisado chispeó, lanzando pequeñas chispas hacia el techo roto. En una esquina, una marca tallada en la madera mostraba un símbolo antiguo, un círculo atravesado por raíces. Ezequiel Rivas lo tocó con los dedos y sintió un calor leve. Mi padre hablaba de esto, murmuró. Salomón Vega lo observó en silencio. En aquel brillo oculto había una promesa o una advertencia. Algo estaba despertando con ellos. El amanecer trajo el rugido de las máquinas y voces de hombres. Manuel Roca caminaba entre los troncos caídos, su traje limpio en contraste con la destrucción. Este valle será nuevo, dijo con una sonrisa vacía. Su sombra se proyectó larga sobre la tierra húmeda. A su lado, Lucía Campos. Su asistente anotaba en silencio, evitando mirar el suelo. Ezequiel Rivas cree que puede detenernos, añadió. Manuel Roca levantó una piedra quemada y la aplastó entre los dedos. Nada detiene el progreso. El sonido del metal dominó el aire. En la distancia, Ezequiel Rivas observaba escondido, su respiración contenida. En ese momento, entendió que no solo luchaba contra un hombre, sino contra una herencia entera de codicia. El sol subía entre nubes espesas cuando Salomón Vega habló con voz pausada. Tu padre murió aquí, defendiendo este suelo, dijo. Ezequiel Rivas se quedó inmóvil. El aire olía a hierro y humedad. No lo sabías, pero él también hizo un juramento. El silencio se extendió entre los dos hombres. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Ezequiel Rivas. Salomón Vega respondió, porque el juramento solo vive si lo eliges tú. El viento levantó ceniza, y una hoja solitaria cayó sobre las brasas. La historia del valle no era solo suya, era una cadena de sacrificios y mentiras. En su pecho, algo cambió. El miedo empezó a transformarse en deber. Esa noche, las llamas lejanas marcaron el regreso de las máquinas. Ezequiel Rivas miró hacia el horizonte, donde el fuego y el acero se mezclaban. No hay más espera, dijo. Salomón Vega asintió lentamente. Recuerda, la tierra no perdona a los impuros. En ese momento, Lucía Campos apareció entre sombras. Puedo ayudarlos, susurró. Ezequiel Rivas dudó. ¿Por qué ahora? Ella bajó la mirada. Porque he visto lo que harán mañana. El silencio fue roto por un trueno lejano. Ezequiel Rivas tomó aire, sintiendo el peso del destino. Entonces caminemos hacia el fuego. Detrás de ellos, el valle dormía, pero el eco del juramento volvía a despertar. El día había llegado, y Ezequiel Rivas sentía que el peso de la culpa se deslizaba sobre sus hombros. La lluvia había cesado, pero el aire seguía denso. Lucía Campos se acercó, su expresión cálida pero algo vacía. Te he traído algo que podría ayudar, dijo, entregándole un mapa antiguo. Ezequiel Rivas miró la tela gastada,
sin confiar plenamente en ella. ¿Por qué lo haces?, preguntó, observando cómo sus manos temblaban. Lucía Campos sonrió débilmente. Porque este lugar es importante para mí también. Ezequiel Rivas asintió, pero algo en la forma en que sus ojos evitaban los suyos lo inquietaba. Los susurros del viento parecían murmurar advertencias, pero su esperanza lo mantenía cegado. Algo no estaba bien. La confianza creció entre Ezequiel Rivas y Lucía Campos a medida que avanzaban por el bosque, pero había una ligera incomodidad en cada palabra no dicha. Creo que ya estás preparado para esto, dijo Lucía Campos mientras observaba el mapa. Ezequiel Rivas se detuvo. ¿Preparado para qué?, preguntó. Su voz, aunque tranquila, escondía la presión que sentía. Lucía Campos miró el horizonte. Para hacer lo que tu padre no pudo hacer. Ezequiel Rivas la miró fijamente, sintiendo cómo la conversación se llenaba de significado oculto. ¿Y tú?, preguntó con cautela. ¿Por qué lo haces? Lucía Campos se volvió hacia él con una sonrisa en los labios, pero sus ojos parecían vacíos. Porque este mundo necesita a alguien que lo haga. Yo solo soy un instrumento en esta historia. Ezequiel Rivas sintió una presión en el pecho, pero su corazón latía con esperanza. En un claro, Ezequiel Rivas se enfrentó a un hombre que le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Marek Roca, el hermano de Manuel Roca, se cruzó en su camino, su mirada calculadora. El mundo no necesita más héroes, Ezequiel Rivas, dijo con voz fría. Lo que necesitas es entender cómo funciona todo. Ezequiel Rivas se tensó. ¿Y qué sabes tú de lo que es necesario?, respondió. Marek Roca sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Mucho más de lo que imaginas. Este juego está perdido. Ezequiel, la verdadera lucha es por la supervivencia. ¿Estás listo para perderlo todo? Las palabras de Marek Roca cortaron el aire, dejando una sensación de duda. Ezequiel Rivas no estaba seguro de lo que sentía. ¿Era el destino del mundo tan gris como Marek Roca decía? La traición ocurrió en silencio. Lucía Campos se acercó a Ezequiel Rivas cuando menos lo esperaba, su mano moviéndose rápidamente hacia su cinturón. Lo siento, Ezequiel, pero este es el único camino. La daga fría se hundió en su costado, y el dolor llegó como una ola. Ezequiel Rivas soltó un grito, pero antes de caer, vio cómo Lucía Campos lo miraba, su rostro lleno de una mezcla de tristeza y resolución. Pensé que podríamos cambiar las cosas, dijo, pero sus palabras fueron como veneno. Ezequiel Rivas sintió cómo el mundo se desmoronaba. En ese momento, todo lo que había creído en su corazón, todo por lo que había luchado, se desmoronó con él. Lucía Campos lo miró una última vez y se alejó. Ezequiel Rivas cayó al suelo. El dolor lo envolvía. El silencio fue absoluto. Ezequiel Rivas se arrastró hacia un rincón del bosque, su respiración entrecortada, su mente aturdida. La traición calaba hondo. Lucía Campos lo había dejado allí, y con ella, todo lo que él había creído. No hay vuelta atrás, pensó. Pero mientras la oscuridad lo envolvía, algo más comenzó a nacer dentro de él. Un fuego nuevo. No podía dejar que todo acabara aquí. El dolor se convirtió en una decisión. Ezequiel Rivas se levantó, tambaleante pero decidido. Este no será el final, murmuró. Tenía un propósito renovado. Sabía que la guerra contra Manuel Roca no era solo por la tierra. Era por su alma. La calma llegó de manera extraña, como si todo el dolor que había tocado a Ezequiel Rivas se hubiera detenido repentinamente. El viento ya no sonaba, y las sombras se estiraban sobre la tierra quieta. Caminó sin rumbo,
pensando en todo lo que había perdido. La traición de Lucía Campos se sentía como un eco lejano, pero aún sangraba en su mente. A medida que sus pasos lo acercaban a la cueva donde una vez había encontrado esperanza, algo en su interior comenzó a despertar. El suelo estaba frío, pero al mirar a su alrededor, vio señales que antes no notaba. Símbolos grabados en la roca. No es un accidente, pensó. En ese momento, Ezequiel Rivas entendió que la verdad que había estado buscando no era solo sobre los demás, sino sobre él mismo. De repente, Ezequiel Rivas recordó la primera vez que vio a Manuel Roca. La promesa que le hizo a su padre sobre defender la tierra ahora le parecía más vacía que nunca. «Tu padre no te dijo la verdad», murmuró una voz detrás de él. Salomón Vega apareció entre las sombras, su mirada grave. «Todo comenzó mucho antes de lo que crees». El eco de sus palabras resonó en la cueva, donde los símbolos sobre las paredes parecían moverse con el viento. El plan nunca fue proteger la tierra, Ezequiel. El plan era preservarla a toda costa, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Los recuerdos de su infancia, de las historias que su padre le había contado, se desmoronaron como castillos de arena. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ezequiel Rivas, su voz tensa, pero el corazón ya latiendo con una nueva comprensión. «Lo que no te dije, Ezequiel, es que Manuel Roca nunca fue el verdadero enemigo. Ni siquiera Lucía Campos». Las palabras de Salomón Vega golpearon el aire como una bomba. Ezequiel Rivas miró hacia él, incapaz de entender. «Entonces, ¿quién?», preguntó su voz temblando. Salomón Vega lo miró fijamente. Su expresión una mezcla de arrepentimiento y comprensión. «Tú, Ezequiel, la sangre de tu padre corre por tus venas, y con ella el destino de todo lo que hemos intentado salvar. El juramento no era solo sobre proteger la tierra, era sobre controlarla, poseerla». Ezequiel Rivas sintió el peso de sus palabras aplastarlo. El aire se hizo denso, y la verdad lo dejó sin respiración. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por defender, comenzaba a desmoronarse frente a él. «No todo lo que hemos hecho ha sido por amor a la tierra, sino por miedo a perderla. Todo esto ha sido una mentira», dijo Ezequiel Rivas, su voz quebrada. Salomón Vega asintió lentamente. «Así es, pero la verdad no está en las palabras, Ezequiel, está en lo que el destino te obliga a ver». Ezequiel Rivas cerró los ojos, respirando hondo. La tormenta afuera había comenzado a rugir, y su alma lo seguía. «Entonces, ¿quién es el verdadero enemigo?», preguntó, enfrentando finalmente la verdad. Salomón Vega suspiró. Osfía ha crecido más allá de los hombres, Ezequiel. Es un poder que está en todas partes, incluso dentro de nosotros. No se puede ver, pero está detrás de todo lo que creemos que sabemos. Ezequiel Rivas se quedó en silencio, sus manos temblando mientras comenzaba a comprender la magnitud de lo que le esperaba. La lucha no era solo sobre la tierra o los hombres. Era sobre el alma misma del mundo, y cómo los secretos de generaciones se habían tejido en sus venas. Ezequiel Rivas se levantó con una resolución renovada, el peso de la verdad todavía aplastándolo. «Si esto es lo que se requiere, entonces lo haré, no importa el precio». Salomón Vega lo observó en silencio, como si viera algo nuevo en él. El verdadero enemigo no es un hombre. Es el poder que se esconde en la oscuridad de los corazones. Y tú tienes esa oscuridad dentro de ti, Ezequiel.
pero también tienes la fuerza para cambiarlo. Ezequiel Rivas miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a despejarse, dejando paso a la luz. Entonces iré a la fuente. No puedo dejar que la mentira controle lo que queda de este mundo. Y mientras el viento comenzaba a cesar, algo dentro de él cambió. Ya no era solo un defensor. Ahora era el que iba a desafiar al verdadero enemigo. El silencio era absoluto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ezequiel Rivas escuchaba los pasos aproximándose, cada uno más pesado que el anterior. La oscuridad se espesaba a su alrededor, pero algo en él se había encendido. Salomón Vega apareció a su lado, respirando pesadamente. Es ahora, Ezequiel. Es el momento de enfrentarlo, dijo. Ezequiel Rivas asintió, su mandíbula apretada, sintiendo el peso de la verdad que finalmente lo empujaba hacia adelante. El aire estaba cargado de electricidad, un viento fuerte levantaba la tierra, y el sonido de las ruedas de los vehículos en el suelo muerto rompía la quietud. Ezequiel Rivas respiró hondo. Su corazón palpitaba con fuerza. Esto no será solo una batalla, Salomón. Será el final de todo lo que creíamos. La confrontación comenzó con una mirada fría. Manuel Roca apareció desde las sombras, sus ojos llenos de desprecio. Pensé que habías aprendido algo, Ezequiel Rivas, dijo. Su voz un susurro cortante. Ezequiel Rivas lo miró fijamente. No sé qué crees que sabes, Manuel Roca, pero ya no te tengo miedo. El aire se volvió denso, y el rugido de los motores a lo lejos parecía presagiar algo inevitable. La verdad está aquí, dijo Manuel Roca, dando un paso hacia él, su presencia poderosa. Ezequiel Rivas apretó el puño, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de él. La tierra no será tuya, no lo permitirá. Los dos hombres se miraron, como dos fuerzas de la naturaleza, preparándose para lo que estaba por llegar. Ezequiel Rivas se adelantó, su corazón latiendo con furia, y en un momento de desesperación vio a Salomón Vega caer. La bala había golpeado su hombro, y el mentor cayó al suelo con un gruñido de dolor. Ezequiel Rivas gritó, su voz desgarrada por la ira. ¡No! Corrió hacia él, el sonido de sus propios pasos ahogado por el caos. Salomón Vega levantó la mano, deteniéndolo. Es el precio, Ezequiel, el precio de la verdad, susurró, con una sonrisa triste. Ezequiel Rivas tembló, mirando a su mentor, viendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo. No puedes irte, no ahora, dijo con el pecho oprimido por el dolor. La desesperación se apoderó de él, había perdido tanto y ahora sentía cómo el sacrificio de Salomón Vega lo empujaba aún más al abismo. Con Salomón Vega tendido en el suelo, Ezequiel Rivas se levantó, su cuerpo lleno de dolor pero también de furia. Este es el final, Manuel Roca, gritó. El sol se alzaba entre las nubes oscuras, reflejando la batalla que se libraba dentro de él. Manuel Roca lo miró, sonriendo levemente. Crees que puedes cambiar el destino, pero nunca entenderás el poder que poseo. La tierra ya está mía. El rugido de la maquinaria se hizo más fuerte. Ezequiel Rivas dio un paso adelante, su rostro transformado por la determinación. Este no es tu mundo, Manuel Roca. La tierra no es una propiedad, es la raíz de todo lo que somos. Con una fuerza renovada, Ezequiel Rivas se lanzó hacia Manuel Roca, sabiendo que la batalla sería más que física. Era una lucha por el alma misma del mundo.
La batalla terminó en silencio. Ezequiel Rivas se quedó de pie, respirando pesadamente, mirando el horizonte donde el sol finalmente rompió las nubes. Manuel Roca yacía caído en el suelo, su cuerpo inerte. La tierra estaba herida, pero había sobrevivido. Ezequiel Rivas miró a su alrededor, viendo las ruinas y el sacrificio de tantos. Este es el final, pero también el comienzo, dijo en voz baja, sus palabras flotando en el aire como un eco. Sabía que la lucha no había terminado, pero algo dentro de él se había transformado. El peso del mundo seguía sobre sus hombros, pero ahora tenía el poder de cambiarlo. La verdad había sido revelada, y con ella su propósito. El sol brillaba sobre él, iluminando una nueva era, una que él iba a construir. El viento había cesado, y la tierra, aunque rota, parecía respirar en calma. Ezequiel Rivas se encontraba solo, observando las ruinas que quedaban a su alrededor. El mundo ya no era el mismo, pero algo en él seguía intacto. El amanecer se alzaba tímidamente, iluminando las cicatrices del suelo. Había perdido tanto: su mentor, su fe, incluso su alma en el proceso. Y ahora, mientras el sol bañaba la tierra herida, se dio cuenta de lo que ya no podía cambiar. Los rostros de los caídos aparecieron ante él como espectros fugaces. La victoria había llegado, pero ¿a qué costo? Ezequiel Rivas respiró profundamente, sintiendo el peso de todo lo que había dejado atrás. Lo que había logrado no era un regreso, sino un despertar. Ezequiel Rivas caminaba por el campo, cada paso resonando en su mente, cada recuerdo empujándolo hacia adelante. El viento susurraba entre las hojas quemadas. Todo por lo que luchamos, susurró, pero su voz se apagó antes de llegar a completarlo. Había sido todo en vano. Lucía Campos apareció ante él, su figura recortada contra la luz suave de la mañana. Lo hiciste, Ezequiel. Lo lograste, dijo ella, pero había una frialdad en su tono. Los ojos de Ezequiel Rivas se clavaron en ella. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la duda reflejada en su rostro. Lucía Campos bajó la mirada. Ahora, Ezequiel, es tiempo de sanar. Lo que has perdido, nadie lo devolverá. En ese momento, Ezequiel Rivas comprendió que el camino hacia la paz era incierto, pero no podía rendirse. El sonido de los pasos en la tierra rota fue todo lo que Ezequiel Rivas pudo escuchar. De repente, una sombra apareció ante él. Salomón Vega lo miraba desde el umbral de su memoria. Lo hiciste bien, Ezequiel, dijo en voz baja, como si la misma tierra hablara a través de él. Ezequiel Rivas no podía creerlo. ¿Cómo? ¿Es esto real?, preguntó, su voz llena de confusión y desesperación. Salomón Vega lo miró con compasión. Lo que has hecho es más grande que cualquier victoria, más grande que cualquier lucha. Has encontrado el camino hacia la verdad. No todos tienen esa fuerza. En sus ojos, Ezequiel Rivas vio el mismo reflejo de dolor que había llevado consigo durante toda la batalla. Pero ahora también veía un destello de paz. Recuerda lo que te enseñé, Ezequiel, dijo Salomón Vega, su voz suave pero cargada de significado. La batalla no termina con la muerte, la guerra es eterna, pero la paz depende de nosotros. Ezequiel Rivas cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra, el eco de cada lección que Salomón Vega le había dado. La verdad te liberará, susurró, pero también te destruirá. Ezequiel Rivas asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla. Lo sé, respondió,
Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, aunque de manera triste. La sabiduría de su mentor seguía viva en él, y con esa sabiduría, él continuaría, aunque el dolor fuera inmenso. Ezequiel Rivas se volvió hacia el horizonte, sabiendo que el ciclo había llegado a su fin. El futuro ya está escrito, pero ahora soy yo quien debe caminarlo, pensó en voz baja. Lucía Campos se acercó nuevamente, esta vez con una expresión más suave, más comprensiva. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó. Ezequiel Rivas la miró y respiró profundamente. «Voy a reconstruir lo que se perdió. Pero no puedo hacerlo solo. La verdad estaba ante él, pero la paz solo llegaría con el tiempo. Vamos juntos», dijo. El sol se elevaba, bañando todo a su paso, simbolizando una nueva era. El mundo ya no era lo mismo, pero Ezequiel Rivas sabía que, con cada paso, algo comenzaba a curarse. La quietud envolvía todo, como si el mundo hubiera exhalado por fin después de la tormenta. Ezequiel Rivas estaba de pie, observando la devastación que se extendía ante él, la tierra marcada por la lucha que lo había cambiado para siempre. La paz parecía una ilusión, un eco lejano. No sabía si todo lo que había perdido valía la pena, si la vida podría recuperar el equilibrio. Pero el sol empezaba a alzarse, pintando la tierra de tonos cálidos, una señal de que la lucha no había sido en vano. ¿Fue esto suficiente?, se preguntó en silencio. La respuesta se desvaneció con el viento, pero algo en su corazón le decía que aún había algo por lo que seguir luchando. La paz nunca sería completa, pero quizá era suficiente para comenzar de nuevo. El viento soplaba suavemente, levantando la tierra seca. Ezequiel Rivas comenzó a caminar, su sombra alargándose mientras avanzaba. No miraba atrás. El pasado ya no existía. Solo quedaba el presente, la necesidad de avanzar. Cada paso lo llevaba más lejos de la destrucción, pero también más cerca de lo que estaba por venir. Lucía Campos observaba desde la distancia, su figura quieta, casi etérea. En ese momento, Ezequiel Rivas comprendió que el futuro no podía ser borrado, pero tenía la oportunidad de reescribirlo. Sin palabras, se giró una última vez y se marchó, dejando atrás los recuerdos de un mundo que ya no existía. Mientras Ezequiel Rivas caminaba hacia el futuro, una imagen de Salomón Vega apareció ante él, como un eco del pasado. Las palabras del mentor flotaban en su mente. La tierra es nuestra madre, pero a veces debemos dejarla ir. Las memorias de Salomón Vega no eran solo recuerdos, eran lecciones vivas. Ezequiel Rivas detuvo sus pasos y miró hacia el cielo. Lo entendí, Salomón. Pontaní. Ahora sé que la lucha es interna. La verdadera victoria es la paz dentro de uno mismo. Con el viento acariciando su rostro, Ezequiel Rivas sintió la sabiduría de su mentor fluir en su interior. Un consuelo en el nivel mes, o en candiestareadeo, o en asado de asadas, abras de batida. La tormenta, el tiempo pasaba lentamente. Ezequiel Rivas observaba cómo la gente comenzaba a reconstruir, cómo el mundo seguía girando, aunque ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Cada paso que daban las personas, cada piedra que levantaban, parecía simbolizar una nueva oportunidad. Las heridas del pasado no desaparecían, pero el futuro parecía tener un brillo renovado. Un niño corrió por el campo, su risa suave como el viento.
Ezequiel Rivas sonrió, aunque tristemente. Todo continúa, ¿no? Murmuró, como si la respuesta estuviera en el aire. La vida seguía adelante, y él estaba listo para ser parte de ella, aunque con la conciencia de que no podía dejar de lado todo lo que había aprendido. Ezequiel Rivas se detuvo por un momento, mirando el horizonte, sintiendo la calma del final. Ahora entiendo, dijo en voz baja, como una verdad profunda que había tomado tiempo en llegar. Había perdido mucho, pero también había encontrado algo que nunca había conocido. Una paz silenciosa, una comprensión de su propósito. No había más preguntas, solo la aceptación de lo que era y de lo que había sido. El mundo seguiría su curso, pero él había aprendido a ser parte de él sin perderse. La verdad nunca debe ser poseída, solo comprendida, pensó, y con esa última reflexión dio un paso hacia el futuro.